¿Qué queda del hombre cuando el polvo del tiempo borra su nombre de las piedras, pero no de la conciencia de la humanidad? ¿Qué legado puede trascender imperios, religiones, lenguas y siglos para convertirse en cimiento invisible de toda civilización que se dice pensante? Esta es la historia de un hombre cuya mente ardía como un faro en medio de un mundo todavía envuelto en brumas, Aristóteles, el hijo del médico, el aprendiz de lo absoluto, el arquitecto del pensamiento occidental. Año 384 a.C. En la ciudad de Estagira, una humilde colonia en la península de Calcídica, nace un niño cuyo destino no lo atará a las fronteras de su tierra natal, sino al alma misma de la razón humana. Su padre, Nicómaco, era médico de la corte macedonia, un hombre de ciencia al servicio del poder, habituado a mirar dentro del cuerpo humano como un artesano que descifra los secretos de un mecanismo divino. Desde muy temprano, Aristóteles hereda no solo el conocimiento, sino la inquietud. En sus juegos de infancia no había espadas de madera ni historias de héroes, había preguntas. ¿Qué es la vida? ¿Por qué existe el cambio? ¿De qué están hechas las cosas? Cuando quedó huérfano siendo apenas un adolescente, la vida lo empujó hacia Atenas, la ciudad donde las palabras eran tan valiosas como el oro y los pensamientos podían fundar repúblicas. Allí, a los 17 años, cruzó las puertas de la Academia de Platón, el templo filosófico más reverenciado del mundo antiguo. Y fue allí donde comenzó una de las relaciones más paradójicas de la historia del pensamiento, el discípulo más brillante de Platón, que acabaría por contradecir al maestro. Durante 20 años absorbió como una esponja cada idea, cada argumento, cada posibilidad. Pero Aristóteles no era un mero repetidor del dogma. Mientras Platón miraba al cielo en busca del mundo perfecto de las ideas, Aristóteles miraba hacia la tierra, hacia los árboles, los ríos, los hombres y los animales, y se preguntaba si la verdad no estaría presosamente en lo tangible, en lo imperfecto, en lo que se puede tocar, medir, observar. Donde el maestro hablaba de abstracciones, él veía sustancias. Donde el otro buscaba lo eterno, él se aferraba al cambio como ley universal. Cuando Platón murió, Aristóteles no heredó la dirección de la academia. Atenas, celosa de los extranjeros y orgullosa de su linaje filosófico, no le ofreció el lugar que merecía. Así, el pensador partió. Pero su exilio fue fértil. Durante años, recorrió Asia Menor, convivió con cortes, reyes, soldados y sabios. En Asos y Mitilene, en la costa jónica, estudió la biología como nadie lo había hecho. Diseccionó peces, clasificó plantas, describió órganos con una precisión que anticiparía la ciencia moderna por 2 milenios. Para él, el conocimiento no era un templo cerrado, sino un jardín infinito donde todo estaba por descubrirse. Y entonces, en un giro del destino que parecería sacado de una tragedia griega, el reino de Macedonia llamó a su puerta. Filipo II, rey y estratega, le encomendó una tarea que haría temblar a la historia: educar a su hijo, un joven de ojos ardientes y ambición sin límites llamado Alejandro. Así nació una de las alianzas intelectuales más enigmáticas de todos los tiempos. El sabio y el conquistador. El pensador y el guerrero. En las colinas de Pella, bajo la sombra de los cipreses, Aristóteles no solo enseñó retórica y lógica, sino ética, política, cosmología. Plantó en el joven Alejandro una semilla de pensamiento que crecería en medio del fragor de las conquistas. Le habló del equilibrio, de la virtud como justo medio, del gobierno de la razón sobre los impulsos. Y aunque Alejandro acabaría por desatar una tormenta que arrasaría el mundo conocido, nunca dejó de llevar consigo el eco de las palabras de su maestro. Cuando Aristóteles regresó a Atenas ya no era un forastero, sino una figura reverenciada. Fundó el Liceo, una escuela sin muros ni dogmas, donde los discípulos caminaban con él entre jardines mientras debatían sobre los misterios del alma, la política de las ciudades, la esencia de los seres vivos. Los llamaban peripatéticos, los que caminan mientras piensan. Y en ese andar, el maestro escribió y dictó obras que abarcaron todos los campos del saber humano: lógica, metafísica, ética, política, retórica, zoología, física, astronomía, poética. Cada palabra era una semilla lanzada al tiempo. Cada concepto, una antorcha encendida en la oscuridad de la ignorancia. Para Aristóteles, el universo era un sistema ordenado donde todo tenía una causa, una finalidad. El mundo no era un caos, sino una sinfonía de formas y movimientos, una danza de sustancias que aspiraban a su realización plena. Y en el centro de esa danza, el ser humano, único por su capacidad de razonar, de elegir, de amar la sabiduría. Pero la historia, como el destino, nunca concede paz a los que piensan demasiado. Tras la muerte de Alejandro, el mundo macedonio comenzó a desmoronarse y con él, la protección que Aristóteles había gozado. En Atenas resurgió el odio hacia los extranjeros, hacia los que hablaban con demasiada libertad. Fue acusado de impiedad, el mismo crimen que había llevado a Sócrates a la muerte.
Pero Aristóteles, pragmático hasta el final, no buscó la heroicidad del martirio. No permitiré que los atenienses pequen 2 veces contra la filosofía, dijo, y huyó. En la isla de Eubea, lejos del bullicio de Atenas, el anciano sabio vivió sus últimos días contemplando un mundo que aún no sabía cuánto le debía. Murió en el año 322 a.C., dejando atrás no una escuela, sino una forma de mirar la realidad. La muerte de Aristóteles no fue el final de su historia. Fue apenas el comienzo de una travesía silenciosa a través del tiempo, una marcha de conceptos, tratados y principios que sobrevivieron a imperios, catástrofes, persecuciones y olvido. Sus discípulos, guardianes de su palabra, copiaron sus escritos, los dispersaron como semillas en los rincones más inesperados del mundo helenístico. No había biblioteca ni palacio ilustrado que no codiciara el saber del estagirita. Durante siglos, su obra fue piedra angular en Alejandría, donde la biblioteca más ambiciosa del mundo antiguo atesoró sus tratados como reliquias sagradas. Y aunque las llamas devoraron rollos y códices, las ideas, como las estrellas, siguieron brillando más allá de su materia. Pero el pensamiento de Aristóteles no avanzó sin pausas. Con la expansión del cristianismo y la caída del Imperio Romano, muchas de sus enseñanzas fueron relegadas a las sombras por doctrinas más dogmáticas, más absolutas. Sus ideas sobre la causalidad, el alma, la ética y el gobierno eran vistas por algunos como peligrosas, heréticas. Durante siglos, Europa olvidó a Aristóteles. Y sin embargo, como los ríos subterráneos que resurgen donde menos se espera, su pensamiento encontró refugio en el mundo islámico. En Bagdad, Córdoba, Damasco y El Cairo, sabios como Al-Frb, Avicena y Averroes tomaron sus textos, los tradujeron al árabe, los comentaron, los debatieron. Para ellos, Aristóteles era el maestro de los que saben. Sus ideas fueron integradas con la teología islámica, discutidas en mezquitas y cortes, elevadas al rango de saber indispensable. Así, el fuego del pensamiento aristotélico cruzó los desiertos y el tiempo, hasta llegar de nuevo a Europa, disfrazado de pergaminos orientales. Cuando la Edad Media despertó lentamente del letargo intelectual, Aristóteles volvió, no como un extranjero, sino como una autoridad. En las universidades medievales, sus tratados eran enseñados como fundamentos del conocimiento universal. Tomás de Aquino, uno de los teólogos más influyentes de la cristiandad, se convirtió en su principal intérprete. A través de él, Aristóteles fue integrado en la estructura misma del pensamiento cristiano. Su lógica se volvió método. Su ética, moral. Su metafísica, teología natural. El pensamiento que había nacido en las colinas de Estagira ahora se enseñaba bajo las bóvedas góticas de París y Bolonia. Y sin embargo, nada en Aristóteles es estático. Sus ideas no son dogmas, sino instrumentos. No son muros, sino llaves. Con el Renacimiento, el ser humano se volvió a mirar al espejo, y allí, en la búsqueda del conocimiento empírico, volvió a encontrar la mirada de Aristóteles. Galileo, Copérnico y Newton discutieron con él, lo corrigieron, lo confrontaron, pero nunca pudieron ignorarlo. Incluso cuando la ciencia moderna superó algunas de sus explicaciones físicas, lo hizo desde los métodos que él mismo había fundado, la observación, la lógica, la clasificación, el razonamiento por causas. ¿Quién fue entonces Aristóteles, sino el primer biólogo, el primer crítico literario, el primer lógico formal, el primer politólogo, el primer sistematizador de la realidad? Fue el arquitecto del pensamiento. No construyó una torre, sino los planos para levantarla. Su mente abarcó desde la célula del cuerpo hasta la estructura del Estado. Desde el arte del drama hasta la mecánica celeste. Desde el alma individual hasta la ley natural que rige a todos los seres. Su concepción de la felicidad como la realización de la propia naturaleza resuena todavía en las más modernas nociones de plenitud y bienestar. Su ética, centrada en la virtud como hábito deliberado, se aleja del extremismo moral para abrazar la sabiduría del equilibrio. No hay bien sin medida. No hay libertad sin razón. Para Aristóteles, ser bueno no era cumplir mandamientos, sino aprender a elegir bien, a tiempo, con prudencia. Ser libre era ser dueño de sí mismo. En política, vio en el ser humano un animal político, no por instinto de poder, sino porque solo en comunidad puede desplegar plenamente su razón. No soñó con utopías irreales, sino con constituciones viables. Clasificó formas de gobierno, analizó sus riesgos, defendió la ley como expresión de la razón colectiva. En su tiempo, la democracia era una rareza. Hoy, sus principios siguen latiendo en los cimientos de nuestros sistemas políticos. Y sin embargo, más allá de los tratados, más allá de las escuelas y los siglos, lo que define a Aristóteles no es la acumulación de saberes, sino el fuego que los impulsa, la pasión por entender. El asombro ante el mundo. La convicción de que todo, absolutamente todo,
puede ser comprendido si uno se atreve a mirar con suficiente atención. Quizá por eso su legado no se encierra en una doctrina, sino que vive en cada persona que pregunta por qué. En cada investigador que formula una hipótesis. En cada ciudadano que busca el justo medio. En cada poeta que estudia la tragedia. En cada maestro que enseña a pensar. Aristóteles no dejó una obra cerrada, sino un impulso inagotable. Y así, en medio de un mundo cada vez más complejo, más rápido, más incierto, su voz resuena como una brújula antigua que aún señala el norte. No impone, no grita, no juzga. Susurra, con la calma de los sabios, que el saber no es un lujo, sino una necesidad. Que vivir bien es pensar bien. Que la libertad comienza en la mente. Hoy, más de 2 milenios después de su muerte, cuando la humanidad navega entre algoritmos, redes y vastedades digitales, el eco de Aristóteles no ha perdido fuerza. Porque mientras existan preguntas sin respuesta, mientras la verdad no se rinda ante el ruido, mientras el ser humano siga buscando su lugar en el universo, habrá un rincón en la historia donde el joven de esta gira aún camine bajo los árboles, preguntando, razonando, soñando. Y quizá, después de todo, esa sea la verdadera inmortalidad.